como el crudo ruso llegó a China disfrazado de petróleo indio. Durante décadas el petróleo ha sido mucho más que una fuente de energía. Es poder político, influencia económica y una herramienta estratégica que define relaciones entre países. Quien controla el petróleo no solo controla combustibles, controla rutas comerciales, alianzas diplomáticas y, en muchos casos, el ritmo de la economía global. Un detalle que ha llamado la atención de analistas, economistas y gobiernos en los últimos años es que gran parte del petróleo ruso, sancionado por Occidente, ha estado llegando a China, etiquetado como petróleo indio. Este fenómeno no es una teoría conspirativa. Ha sido documentado por organismos de comercio internacional, empresas de seguimiento de buques petroleros y estudios energéticos publicados desde 2022. Entonces, ¿qué está pasando realmente en el mercado del petróleo mundial? El petróleo sigue siendo la fuente de energía más utilizada del planeta. Según la Agencia Internacional de Energía, el mundo consume más de 100 millones de barriles diarios. Esa demanda alimenta industrias, transporte, producción de alimentos y prácticamente toda la economía moderna. Dentro de ese sistema, 3 países dominan el tablero. Estados Unidos es actualmente el mayor productor de petróleo del mundo. Arabia Saudita es el exportador más influyente dentro de la OPEP. Y Rusia se mantiene como una de las mayores potencias energéticas con enorme capacidad de producción y exportación. Cada uno juega con estrategias distintas. Estados Unidos ha construido su liderazgo a partir de la revolución del shale oil, o petróleo de esquisto. Gracias al fracking, la producción estadounidense pasó de unos 5 millones de barriles diarios en 2008 a más de 12 millones en la actualidad. Esto cambió el equilibrio energético mundial. Durante décadas, Estados Unidos dependía del petróleo importado. Hoy es uno de los mayores exportadores de crudo y productos refinados. Arabia Saudita, por otro lado, tiene una estrategia distinta. No solo produce petróleo, también tiene una de las capacidades de producción más flexibles del mundo. Puede aumentar o reducir su oferta rápidamente para influir en los precios globales. Esto le ha permitido mantener un papel central dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocida como OPEP. Rusia completa este triángulo energético. Su economía depende en gran medida de los ingresos provenientes del petróleo y el gas. Antes de 2022, una gran parte de sus exportaciones energéticas se dirigía hacia Europa. Pero todo cambió con la invasión de Ucrania. Las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios aliados occidentales buscaron reducir la capacidad de Rusia para financiar su economía a través del petróleo. Entre esas medidas se incluyeron embargos, restricciones a seguros marítimos y un límite al precio del petróleo ruso exportado. Sin embargo, el mercado energético global es complejo y extremadamente adaptable. Cuando Europa empezó a reducir sus compras de petróleo ruso, nuevos compradores aparecieron rápidamente: India y China. En este punto comienza una de las dinámicas más interesantes del mercado actual. India, que históricamente compraba muy poco petróleo ruso, comenzó a importar grandes cantidades después de 2022. El motivo es simple: el crudo ruso empezó a venderse con fuertes descuentos respecto al precio internacional. Para las refinerías indias, esto representaba una oportunidad económica enorme. Compraban petróleo más barato, lo refinaban en combustibles como diésel o gasolina, y luego exportaban esos productos a diferentes mercados, incluidos países europeos. Pero hay algo más que ocurrió en paralelo. China también aumentó sus compras de petróleo ruso, aunque de forma más discreta. Parte de ese comercio se realizó mediante rutas marítimas complejas, transferencias entre barcos en alta mar y reetiquetado de cargamentos. Diversos informes de empresas como KPLR, Vortexa y análisis del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero han señalado que algunas cargas de crudo ruso fueron mezcladas o procesadas en refinerías indias antes de volver a salir al mercado internacional. En ciertos casos, ese petróleo terminó siendo exportado hacia Asia como productos derivados etiquetados como origen indio. Esto no necesariamente viola las sanciones, porque una vez que el petróleo es refinado, se considera un producto diferente. Ese detalle legal ha permitido que el petróleo ruso siga circulando dentro del sistema energético global, aunque de forma indirecta. Este fenómeno revela algo importante. El mercado del petróleo raramente se detiene, simplemente encuentra nuevas rutas. Mientras tanto, Arabia Saudita ha estado observando cuidadosamente estos cambios.
Durante décadas, el reino saudí fue el proveedor dominante de petróleo para Asia, especialmente para China. Pero el aumento del crudo ruso con descuento ha generado una competencia inesperada. Para mantener su cuota, Arabia Saudita ha ajustado precios, modificado acuerdos de suministro y fortalecido relaciones estratégicas con compradores asiáticos. Al mismo tiempo, la alianza conocida como OPEP+, que incluye a Rusia y Arabia Saudita, ha coordinado recortes de producción con el objetivo de sostener los precios del petróleo. Esta cooperación entre Moscú y Riad ha sido uno de los factores más influyentes en el mercado energético desde 2016. Cuando ambos países acuerdan reducir producción, la oferta global disminuye y los precios tienden a subir. Para los países consumidores, esto puede significar combustibles más caros. Pero para los países productores representa mayores ingresos. Estados Unidos, por su parte, juega un papel diferente. Aunque produce enormes cantidades de petróleo, el gobierno estadounidense no controla directamente la producción de la misma manera que Arabia Saudita o Rusia. La mayor parte del sector petrolero estadounidense está en manos de empresas privadas. Esto significa que las decisiones de producción dependen más de factores de mercado que de decisiones gubernamentales. Sin embargo, Washington sí tiene herramientas estratégicas. Una de ellas es la Reserva Estratégica de Petróleo, un gigantesco almacenamiento de crudo creado después de la crisis energética de los años 70. En momentos de crisis o precios extremadamente altos, el gobierno puede liberar petróleo de estas reservas para estabilizar el mercado. En 2022, por ejemplo, Estados Unidos realizó una de las mayores liberaciones de reservas estratégicas de su historia. El objetivo era reducir el impacto del aumento de precios provocado por la guerra en Ucrania. Pero el verdadero cambio estructural del mercado energético se está produciendo en Asia. China es hoy el mayor importador de petróleo del mundo. Su demanda energética influye directamente en los precios globales. Por eso Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos compiten intensamente por asegurar presencia en ese mercado. Para Rusia, China representa un socio energético clave, especialmente ahora que Europa ha reducido su dependencia del crudo ruso. Los oleoductos como el ESPO, que conecta Siberia con Asia, se han vuelto cada vez más importantes. Arabia Saudita también ha invertido miles de millones en proyectos de refinería y petroquímica dentro de China. Esto fortalece su relación energética con el país asiático y asegura mercados a largo plazo para su petróleo. Estados Unidos participa de manera distinta. Gran parte de sus exportaciones energéticas se dirigen a Europa y a mercados globales a través del comercio marítimo. El petróleo estadounidense, especialmente el tipo conocido como WTI, se ha vuelto cada vez más competitivo en los mercados internacionales. El petróleo no tiene un único precio global. Existen diferentes referencias, como Brent, WTI y Dubai. Las diferencias entre estos precios reflejan factores como calidad del crudo, costos de transporte y condiciones del mercado regional. Cuando Rusia comenzó a ofrecer petróleo con descuentos significativos frente al Brent, muchos compradores asiáticos aprovecharon la oportunidad. Esto presionó a otros productores a ajustar estrategias. Arabia Saudita, por ejemplo, ha modificado varias veces su precio oficial de venta para Asia con el objetivo de mantener competitividad. Mientras tanto, Estados Unidos ha aumentado exportaciones a Europa para compensar la reducción del suministro ruso. Todo esto ha generado una reorganización profunda del comercio energético global. Rutas que antes eran dominantes han cambiado. Europa importa más petróleo de Estados Unidos, Noruega y Medio Oriente. India importa más petróleo de Rusia. China diversifica sus proveedores entre Rusia, Arabia Saudita, Irak y otros países. Este nuevo mapa energético demuestra que el petróleo sigue siendo una herramienta geopolítica de enorme peso. No se trata solo de oferta y demanda. También involucra sanciones, diplomacia, infraestructura y estrategias de largo plazo. Los oleoductos, puertos petroleros y refinerías son inversiones que pueden tardar décadas en desarrollarse. Por eso, cada decisión energética tiene consecuencias a largo plazo. En el caso de Rusia, las sanciones occidentales han acelerado su giro hacia Asia. El comercio con China y India ha permitido mantener ingresos energéticos, aunque a precios más bajos. Arabia Saudita busca equilibrar su papel dentro de la OPEP, mientras compite en mercados clave. Estados Unidos continúa expandiendo su producción gracias a la innovación tecnológica, y mientras estos tres gigantes energéticos ajustan sus estrategias, el resto del mundo observa atentamente. Porque el precio del petróleo influye en el costo del transporte, la electricidad, los alimentos y prácticamente todos los sectores de la economía.
Incluso las decisiones sobre transición energética y energías renovables están conectadas con el comportamiento del mercado petrolero. Cuando el petróleo sube demasiado, aumenta el interés por alternativas energéticas. Cuando baja, la presión para cambiar de modelo energético puede disminuir. Este equilibrio entre energía tradicional y nuevas tecnologías será uno de los grandes debates de las próximas décadas. Mientras tanto, el petróleo sigue siendo el combustible que mueve al mundo. Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos continúan siendo actores centrales en esa historia. 3 estrategias diferentes, 3 modelos energéticos distintos y un mismo objetivo: asegurar influencia dentro del mercado más importante del planeta. Algo muy claro es que el sistema petrolero global tiene una enorme capacidad de adaptación. Cuando una ruta se cierra, otra aparece. Cuando un mercado cambia, nuevos acuerdos surgen. Y en medio de ese movimiento constante, el petróleo continúa fluyendo por océanos, oleoductos y refinerías alrededor del planeta. Si este análisis te ayudó a entender mejor cómo funciona el mercado energético mundial, hay algo interesante que me gustaría saber. ¿Cuál de estos 3 países crees que tendrá mayor influencia en el petróleo durante las próximas décadas? ¿Rusia, Arabia Saudita o Estados Unidos?